Todos, buenas tardes. En esta oportunidad, mi grupo de quienes habla expondremos acerca de lo que vendría a ser el análisis del sector con respecto al lugar del Parque de San José Obrero que queda ubicado en La Victoria. Siguiente, por favor. Como primera lámina tenemos el punto de lo que vendría a ser las condiciones geográficas del lugar. Entre ellas toca lo que viene a ser la parte de la contextualización, la cual podemos apreciar tanto sus condiciones climáticas, la orientación del sol y viento, la temperatura, el clima cálido desértico y lo que viene a ser su precipitación. Con respecto a sus límites físicos, por el norte limita con la avenida Unión, por el sur limita con la avenida Los Tambos, por el este limita con la avenida Víctor Raúl Allá de la Torre y por el oeste limita con la calle Sinche Roca. Con respecto a su topografía, podemos ver algunos perfiles topográficos y podemos observar que el suelo es relativamente llano. Con respecto al punto de lo que vendría a ser los llenos y vacíos, podemos observar tipos de manzanas, entre ellos las manzanas compactas, las manzanas incompletas y los vacíos públicos. Pasando a lo que vendría a ser lo que es la trama urbana, podemos observar que presenta una trama regular con una forma de cuadrícula compuesta por manzanas ortogonales, dando a entender que existe una buena planificación urbana dentro del sector. Siguiente, por favor. Continuando, tenemos el punto de lo que vendría a ser la ocupación espacial. Entre ella abarcamos lo que viene a ser el uso de suelos, que encontramos la parte tanto de educación, comercio, residencial, salud y recreación. Con respecto a los equipamientos, hemos hallado que en el sector se encuentra tanto la parte del comercio, la parte de educación, la parte de salud, recreación y la parte de religioso. Asimismo, también podemos decirte que presenta lo que viene a ser una falta de equipamientos, los cuales son los parques, las plazas, las losas deportivas y áreas con césped. Y también dentro del sector no se abastece el centro, pero sí más que todos los alrededores. Con respecto a los espacios públicos, podemos encontrar tanto el espacio público principal, que vendría a ser el Parque San José Obrero, y el espacio público secundario, que vendrían a ser losas deportivas. Pasando, tenemos la parte del arbolado urbano, y podemos encontrar dentro de ellas que presenta lo que viene a ser el árbol de sauce, el árbol de algarrobo y la palmera. Con respecto a la vulnerabilidad, podemos encontrar tanto la parte del menor riesgo por sismos e inundación, el mayor riesgo por sismos y lo que vendría a ser los puntos críticos de inundación. Y también pasando a lo que vendría a ser la contaminación, presenta tanto una contaminación auditiva, la contaminación visual y la contaminación de residuos. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a la lámina de análisis vial, hemos identificado que los flujos y nodos se presentan, bueno, el mayor flujo se da en las calles que rodean al parque, asimismo como en la calle Unión que da al Jockey Club y en la avenida Raúl Allá de la Torre. Y ahí es donde se presenta el mayor nodo vehicular. Con respecto a los flujos y congestión peatonal, también tenemos que se da alrededor del parque y en la avenida Raúl Allá de la Torre, debido al comercio que se genera ahí. Con respecto a las rutas y paraderos, tenemos paraderos, el sector presenta paraderos formales e informales, en su mayor cantidad son los informales y los, sobre todo alrededor del parque. Em, con respecto al estado de las vías, todo el sector presenta un buen asfaltado y el uso vehicular tenemos que el que más predomina de lunes a viernes en todo el día son los autos y los fines de semana son los buses y los camiones. Hemos presentado 2 cortes identificando la realidad de las calles y concluimos que el sector analizado presenta un buen flujo peatonal por el tema de las instituciones nacionales que existen ahí, que es un colegio. Por otro lado, tiene otras vías en buen estado y conservación y los mismos pobladores intentan cuidar las áreas verdes manteniéndolas limpias. Siguiente lámina. Continuamos con el análisis del espacio público, en donde tenemos dos tipos de bordes limitantes, el Aeropuerto Internacional José Velardo Quiñones y el Jockey Club Chiclayo. Estos generan una desintegración peatonal en el sector. Además, tenemos un dinamismo centralizado y también podemos ver el retiro de las viviendas desde el borde y el retranqueo de algunas de las viviendas. Luego, en el trazado de sendas, podemos observar a dos de mayor intensidad que se da hacia el mercado y hacia el centro de salud, tres de intensidad media que se da hacia los centros educativos y de una intensidad baja hacia la iglesia parroquial. Luego, como la actividad con mayor frecuencia que se da en el parque, se puede observar a niños jugando. En cuanto a las alturas de las viviendas, tenemos con mayor porcentaje a las viviendas de un piso, lo que representa una densidad baja en altura, y con menor porcentaje a las viviendas de 5 pisos, con una densidad alta en altura. Y por último, tenemos en la cota cero, donde se puede observar las rampas vehiculares, donde se dan en mayor porcentaje en las viviendas taller, y las rampas peatonales se dan en mayor porcentaje en las viviendas. Siguiente, por favor. En la lámina del diagnóstico y estrategias, tenemos la superposición de capas, en las cuales está el uso de suelos y equipamientos, que esta genera un centro que minimiza las zonas aledañas. Tenemos el arbolado más la vulnerabilidad y la contaminación, que generalmente se encuentra en el sector que esté equipado, hablando de la vegetación existente y las áreas de mayor vulnerabilidad. Tenemos los flujos vehiculares, los flujos peatonales y las rutas y praderos. Bueno, la zona presenta un flujo peatonal, teniendo sus vías, rampas peatonales y vehiculares en buen estado. Tenemos los bordes trazados de sendas, las actividades y las alturas de edificaciones, que sus bordes físicos se encontraron en el sector, que ocasionan una desintegración peatonal y también la concentración de las cuales son los equipamientos existentes. Siguiente. Con respecto al punto ya de lo que vendría a ser el diagnóstico.
Buenas tardes, arquitectos. En esta oportunidad, mi grupo y quienes habla, les expondremos acerca de lo que vendría a ser el análisis del sector con respecto al lugar del Parque de San José Obrero, que queda ubicado en La Victoria. Siguiente, por favor. Como primera lámina tenemos el punto de lo que vendría a ser las condiciones geográficas del lugar. Dentro de ellas tenemos, en primer lugar, lo que es la contextualización, la cual abarca tanto su orientación del sol y vientos, su temperatura, el clima cálido desértico y lo que vendría a ser su precipitación. Con respecto a los límites físicos, por el norte limita con lo que es la Avenida Unión, el sur limita con la Avenida Los Tambos, el este limita con la Avenida Víctor Raúl Allá de la Torre y por el oeste limita con la calle Sinchirroca. Con respecto a lo que es la topografía, podemos observar lo que vienen a ser unos perfiles topográficos y se puede decir de que el sector más que todo tiene un suelo relativamente llano y pasando a lo que vendría a ser tanto lo que es los llenos y vacíos, podemos observar que se encuentran distintos tipos de llenos, entre ellos lo que es las manzanas compactas, las manzanas incompletas y lo que son los vacíos públicos. Con respecto a la trama urbana, se puede observar que el sector presenta lo que es una trama regular, con una forma de cuadrícula compuesta por manzanas ortogonales, dando a entender que existe una buena planificación urbana dentro del sector. Siguiente, por favor. Pasando a la segunda lámina tenemos el punto de lo que vendría a ser la ocupación espacial. Comenzando tenemos el uso de lo que son los suelos. Entre ellas hemos identificado tanto la parte de educación, comercio, residencial, salud y recreación. Con respecto al equipamiento urbano, hemos identificado la parte de comercio, que viene a ser la parte del mercado, la parte de educación, la parte de salud, la recreación y la parte religiosa. Con respecto a los espacios públicos, hemos identificado tanto el espacio público principal, que vendría a ser el Parque San José Obrero, y los espacios públicos secundarios, que vendrían a ser las losas deportivas. Pasando al punto de lo que vendría a ser el arbolado, se han identificado tres tipos de árboles, entre estos el árbol de sauce, el árbol de algarrobo y la palmera. Con respecto a lo que es la vulnerabilidad, se ha identificado lo que es tanto de menor riesgo por sismos e inundación, mayor riesgo por sismos y lo que es los puntos críticos de inundación. Y por último, tenemos la parte de lo que vendría a ser la contaminación, la cual se ha identificado tanto la contaminación auditiva, contaminación visual y la contaminación de residuos. Siguiente, por favor. En la tercera lámina tenemos el análisis vial, donde hemos identificado los flujos y nodos vehiculares, los cuales se presentan alrededor del parque, en la avenida Unión, perdón, en la calle Unión, frente al Jockey, y en la avenida Víctor Raúl Aya de la Torre, que es donde se presenta el principal nodo vehicular. Con respecto a los flujos y congestión peatonal, también tenemos hacia alrededor del parque y en la avenida Víctor Raúl Aya de la Torre, que es donde se presenta el mayor comercio, y por eso también existe una mayor congestión peatonal. En rutas y paraderos tenemos que el sector presenta una mayor paraderos informales, los cuales se encuentran alrededor del parque, mayormente. Con respecto a estados de vías, tenemos que todos se encuentran en buen estado y asfaltadas, claro. Y en uso vehicular tenemos que de lunes a viernes los vehículos que más predominan son los autos y los mototaxis, y los fines de semana son los buses y los autos. Concluimos de que el sector presenta un buen flujo peatonal por el tema de institución educativa y por otro lado tiene vías en buen estado y conservación que los no pobladores lo cuidan. Siguiente lámina. Continuamos con el análisis del espacio público, donde tenemos dos bordes limitantes, que es el Aeropuerto Internacional José Abelardo Quiñones y el Jockey Club Chiclayo, que estos forman una desintegración peatonal. Asimismo, tenemos un dinamismo centralizado. En cuanto al trazado de sendas, tenemos dos sendas de mayor afluencia, que se da hacia el mercado y el centro de salud, tres de intensidad media, que se da hacia los centros educativos, y una de intensidad baja, que se da hacia la iglesia parroquial. En cuanto a las actividades de mayor influencia que se da en el parque, se puede observar a niños jugando. En las alturas de las viviendas tenemos con mayor porcentaje las viviendas de un piso, que estas representan una densidad baja en altura, y con menor porcentaje a las viviendas de 5 pisos con una densidad alta en altura. Y por último, en la cota cero, vemos las rampas vehiculares que se dan mayor porcentaje en las viviendas taller y las rampas peatonales que se dan mayor porcentaje en las viviendas. Siguiente. En la lámina del diagnóstico de estrategias tenemos la superposición de capas, que vendría a ser el uso de suelos y equipamientos, en que se genera un centro que dinamiza las zonas aledañas. Tenemos otra capa de arbolado, vulnerabilidad y contaminación, el cual está equipado de vegetación, pero existen áreas de mayor vulnerabilidad sísmica. Tenemos los flujos vehiculares, flujos peatonales y las rutas y paraderos, que estos están en un buen estado y tienen un buen flujo peatonal. Tenemos los bordes trazados de sendas, actividades y alturas de edificaciones. En los bordes físicos se encontraron en el sector ocasiona una desintegración peatonal y también que se identifican las zonas de mayor concentración, las cuales son los equipamientos existentes. Siguiente. Continuando, tenemos el punto de lo que vendría a ser el diagnóstico en sí, lo cual lo hemos identificado a través de lo que vienen a ser sus fortalezas y debilidades que se ha encontrado en el sector. Y dentro de este podemos observar tanto los vacíos urbanos, las infraestructuras deficientes, que en este caso vendría a ser el mercado, también la congestión por comercio informal, así también lo que es la presencia de abundante arbolado urbano, el alto flujo peatonal y vehicular, y también con respecto a lo que es los paraderos informales de mototaxis y las vías asfaltadas. Bueno, con respecto a las estrategias, pues hemos querido pues, dinamizar e integrar el sector pues, a través de edificaciones necesarias, pues según el uso y actividades que realicen los pobladores, además de generar recorridos entre ellas. Entre estos puntos tenemos pues la creación de paraderos formales para pues descongestionar los nodos existentes, la creación de edificaciones activadores, la creación de espacios públicos, el renovación de implantación de mercados y
anterior rego, la creación de supermanzana, la rehabilitación de bordes ciegos y lo que vendría a ser la implementación de las bicisendas. Siguiente lámina. Continuando, tenemos la lámina en lo que vendría a ser la parte de propuestas. Como primer punto, tocamos lo que es la propuesta tapiz y vías, las cuales hemos abarcado tanto lo que es la remodelación y ampliación del mercado ante Rego. Como segunda propuesta, tenemos la implementación de edificios activadores. Y en la parte de lo que vendría a ser intervención de las vías, tenemos como propuesta 3 lo que es la implementación de bicisendas, la propuesta 4 el arrendamiento de rutas de transporte y la propuesta 5 que lo que vendría a ser la creación de paraderos. Pasando al punto de lo que vendría a ser de la propuesta bordes y sendas, se ha planteado tanto en bordes con la propuesta 6 la revitalización de muro ciego, y en sendas se ha propuesto lo que es la creación de supermanzanas, la creación del eje recreativo comercial y lo que vendría a ser la creación del eje recreativo cultural. Por último, tenemos la parte de lo que vendría a ser la propuesta de espacios públicos, los cuales se han planteado tanto lo que son los huertos comunitarios, parques de juegos recreativos y parques de descanso. Y más que todo, en esta propuesta se hace lo que es la creación de una red de espacios públicos. Siguiente, por favor. Como nuestro primer edificio propuesto, hemos considerado la remodelación y la ampliación del mercado ya existente en el sector, por lo que hemos propuesto un mercado de abastos minoristas de segunda categoría, ya que este abarca una población de 5.000 a 10.000 habitantes. Se han considerado esta cantidad de ambientes, ya que al ir al mercado hemos contabilizado los puestos por cada zona y hemos visto que sí, la cantidad que hay sí cubre las necesidades, pero hay ambulantes que se encuentran alrededor del mercado y se les ha considerado también unos ambientes para ellos. Siguiente. Ya, luego tenemos nuestra siguiente propuesta, que es un polideportivo, en el cual también se ha ido al sector a encuestar y hemos visto que las actividades que se realizan mayormente es fútbol, vóley, básquet, pero también hemos concluido de que si es que hubiera algún deporte como es la natación, la gente sí lo utilizaría, ya que sí es un deporte que es de su agrado y que les interesaría practicar. Y además también se ha propuesto un gimnasio que se ha observado en la zona que existe dos talleres de gimnasio, pero que no abastece para toda la población. Entonces, por eso se ha propuesto estos deportes para el polideportivo. Siguiente. De igual forma, en nuestra tercera propuesta tenemos el Centro Cultural, donde también se han hecho encuestas y como se ven aquí, las actividades que mayor se frecuentan es la danza, que esta es una danza típica y una danza urbana, también las actividades de dibujo y pintura, el canto, ya que hay una parroquia y tiene un coro. Y hemos también preguntado con estas personas y nos dijeron que no tenían un lugar donde ensayen, entonces también se colocó un taller de canto, el auditorio y bueno, eso sería todo por el Centro Cultural. Siguiente. Con respecto a la lámina final, que vendría a ser el master plan, tenemos todos los proyectos, las propuestas, perdón, desarrolladas en conjunto, los cuales vendrían a ser, iniciando por los activadores, que son el centro cultural ubicado frente a la avenida Víctor Raúl de la Torre, y la otra vendría a ser el polideportivo que se encuentra en la calle Los Quipus. Y la remodelación y ampliación del mercado de Orrego se mantendría en la misma ubicación y se extendería para para incluir al comercio informal. Con respecto a las bicisendas, recorren todo el sector y ingresan al sector por la calle Los Amautas y, y Los Quipus. Con respecto a la ruta de combis, también engloba todo el sector y con la ruta de colectivos ingresa. Y en los paraderos de combis tenemos que se ubican en la avenida Unión y los paraderos colectivos en la avenida Unión también y en la avenida Los Tambos. La rehabilitación de muro vendría a ser el del aeropuerto. Se va a rehabilitar toda la zona con muros culturales, pintores culturales. Y se han generado también las supermanzanas, sobre todo enfocándose en los servicios activadores. Hemos rodeado, que es donde existe un menor flujo vehicular y mayor flujo peatonal, en este caso por eso se ha dado la propuesta. Con respecto al eje recreativo comercial, tenemos el que pasa verticalmente por todo el sector, que engloba el mercado y el parque principal de la zona. El segundo eje es el eje recreativo cultural, ya que pasa por el centro cultural, el parque y también pasa por la supermanzana donde se encuentra el polideportivo. Y finalizando tenemos los espacios públicos que sirven como descanso, contemplación y también hemos propuesto huertos colectivos en todo el sector y también incluyendo las supermanzanas para los pobladores de las diferentes manzanas que agrupan las supermanzanas. Gracias.